Imaginemos el lugar más frío, más solitario y más aislado de todo el planeta. Pues bien, justo ahí, en el mismísimo fondo del mundo, se jugó una partida secreta de espionaje, de estrategia y de exploración. Hoy vamos a tirar del hilo usando documentos desclasificados de la CIA para descubrir cómo fue esa carrera por controlar la Antártida durante la Guerra Fría. Vamos a ello. Para entender todo este lío, lo primero es tener clara una cosa. La Antártida, en aquel momento, tenía dos caras. Por un lado, la historia que se contaba al público, la de la aventura científica, el heroísmo, el descubrimiento, y por otro, la que no salía en los periódicos, la realidad que aparecía en los informes secretos, estrategia militar pura y dura, control geopolítico. Dos versiones de una misma historia para un mismo continente. Venga, viajamos en el tiempo. Estamos a mediados de los años 50, con la Guerra Fría en su punto más álgido, y de repente Estados Unidos lanza la mayor expedición jamás vista hacia el continente helado, la Operación Deep Freeze. Y ojo, que no hablamos de una misión pequeña, ¿eh? Era una auténtica demostración de músculo. Claro, una operación de este calibre no se podía vender así como así. Hacía falta una buena narrativa, un protagonista. Y lo encontraron, vaya si lo encontraron. El almirante Richard Byrd, una leyenda de la aviación, un héroe nacional. Su trabajo era, básicamente, maquillar la misión, convertir una operación militar en una aventura épica para la prensa y para todo el mundo. Pero los números no engañan. La escala de la operación lo delataba todo. Estamos hablando de más de 1.800 hombres, una flota entera de barcos, de aviones, de tractores. Esto no era un grupito de científicos con trineos, era sin duda una de las mayores operaciones militares no declaradas de la época, un auténtico asalto a la Antártida. Y aquí es donde la historia bonita, la de la aventura, empieza a hacer aguas. La pregunta es de cajón: ¿qué se le había perdido a Estados Unidos en el Polo Sur para montar semejante despliegue? La respuesta, desde luego, no estaba en la ciencia. Es que la Operación Deep Freeze no fue una ocurrencia, fue la culminación de más de un siglo de interés estratégico en la Antártida. Se barajaba de todo, desde el control de futuras rutas marítimas hasta la posibilidad de instalar bases de misiles o explotar los recursos minerales que se intuían bajo el hielo. El objetivo final era clarísimo: establecer poder en el último territorio sin dueño del planeta. Y ahora viene lo más alucinante de todo. ¿Cómo se controla un continente entero? Pues sí, con barcos y bases militares, pero también con algo mucho más sutil, casi invisible, con mapas, con nombres, con tinta y papel. Así empezó lo que podríamos llamar la guerra de los mapas. Fijaos, un documento desclasificado de la CIA lo llama así, sin rodeos, el problema de los nombres geográficos. Hay que ponerse en su piel. Eres una superpotencia en plena Guerra Fría, quieres proyectar orden y control y te encuentras con que los mapas de todo un continente son un caos absoluto. Era sencillamente inaceptable. Es que la situación era de locos. Imaginemos una montaña a la que un explorador británico llama de una forma. Luego llega un noruego y le pone otro nombre. Y después un estadounidense le pone el suyo. La misma montaña, la misma bahía, con 3 o 4 nombres distintos. Un descontrol total para cualquier planificación militar o estratégica. ¿Y cuál fue la solución de la CIA? Pues crear su propia Biblia. Este documento, publicado en secreto en 1956, ojo, el nomenclador geográfico de la Antártida no era una guía de viajes, era un arma política. Era Estados Unidos diciendo: se acabó el caos, a partir de ahora las cosas se llaman así, y punto. Y además, lo hicieron de una forma muy lista. No impusieron los nombres a lo bruto. Crearon un sistema de reglas que parecían súper objetivas, casi científicas. Que si se prioriza al primer descubridor, que si se valora la importancia de lo que hizo, que si nada de ponerle el nombre de un amiguete. El objetivo era que su mapa pareciera el oficial, el definitivo. Pero claro, era su versión. Pero esta guerra de papel no se quedaba solo en los despachos, ¿eh? Tenía su parte física. El propio informe de la CIA lo reconoce. Durante misiones anteriores, como la famosa Operación High Jump, el personal tenía órdenes explícitas de soltar, literalmente, documentos reclamando zonas en nombre de los Estados Unidos. O sea, de ciencia tenía poco, era geopolítica en estado puro. Vale, hasta aquí los hechos documentados por la propia CIA. Pero ¿qué pasa cuando juntas secretismo militar, un despliegue de fuerza brutal y el lugar más remoto del planeta? Pues que la historia oficial se queda corta. Y es justo en ese hueco donde la leyenda y la conspiración empiezan a crecer con una fuerza increíble. Pues sí, la teoría más persistente, la más espectacular, es la que dice que el verdadero objetivo de estas misiones no era la exploración, sino buscar y neutralizar bases secretas nazis que supuestamente estaban ocultas bajo el hielo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
La historia es de película, vamos. Según esta teoría, una parte de la élite nazi habría conseguido escapar a una base llamada Neuschwabenland, llevándose con ellos tecnología muy avanzada. Se habla de que allí continuaron trabajando en proyectos imposibles, platillos voladores, armas de energía, incluso se especula con tecnología de origen no humano. Por supuesto, la versión oficial lo niega todo, lo tacha de disparate. Pero entonces va el propio almirante Byrd, el héroe de la misión, y en una entrevista a su regreso suelta una bomba. Habla de una amenaza que podría venir del Polo Sur, con naves capaces de volar de un polo a otro a velocidades de vértigo. Para los teóricos de la conspiración, esa fue la prueba definitiva. Y a partir de ese momento, la Antártida se convirtió en algo más que un trozo de hielo. Se transformó en un icono del misterio global. Un continente sellado, donde la competición a cara de perro entre las potencias dio paso a un nuevo tipo de control, uno mucho más sutil y permanente. El punto de inflexión llega en 1959. Sospechosamente poco después de todas estas gigantescas operaciones militares, se firma el Tratado Antártico. Un acuerdo histórico que, de la noche a la mañana, cambió las reglas del juego para siempre. Y este tratado, claro, tiene dos lecturas. La oficial, la bonita, es que fue un triunfo de la cooperación. El continente se dedicaba a la ciencia y a la paz. La interpretación alternativa es que fue una forma muy elegante de echar el cerrojo, de ocultar lo que fuera que se encontrase allí, prohibiendo para siempre cualquier actividad militar o la explotación de recursos. Al final, toda la historia de las bases ocultas y la tecnología perdida probablemente forme parte del mito. Pero es un mito que nace de una verdad muy, muy real, que la Antártida fue y sigue siendo uno de los territorios más codiciados y controlados del planeta. Quizá esa guerra fría bajo el hielo nunca terminó del todo. Y esto nos deja con la reflexión final. Porque quizá la pregunta más inquietante no es qué se descubrió allí hace décadas. La pregunta de verdad es, ¿por qué, más de 70 años después, con toda la tecnología que tenemos, el continente sigue sellado y comprobar cualquiera de estas historias sigue siendo básicamente imposible?